Bienvenidos a mi canal de YouTube. La siguiente explicación corresponde a un problema de optimización que lo explicaré paso a paso. Encuentre dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es un mínimo. Digamos que x es un número y y es el otro número. Entonces la diferencia x menos y es igual a 100. Vamos a establecer la ecuación de optimización. Dice el ejercicio cuyo producto es un mínimo, o sea que vamos a minimizar el producto de dos números, es decir, es multiplicar x por y. Esta ecuación que planteamos tiene dos variables, x y y. Tengo que dejar esta ecuación en función de una sola variable, o bien x o bien y. Para ello me apoyo en esta ecuación, x menos y igual a 100, y de aquí se despeja y o x. Entonces vamos a despejar y de esta ecuación, y es igual a x menos 100. Reemplazando en esta ecuación, decimos que el producto, o sea, p de x es igual ya en función de x, es igual a x que multiplica y, pero y que es igual a x menos 100. Vamos a hacer la multiplicación, x por x, x al cuadrado, y x por menos 100, menos 100x. Para buscar el mínimo, hay que derivar esta función. Entonces se deriva la función con respecto a x, aquí me queda 2x, menos 100. Que la derivada de p con respecto a x es 2x menos 100. Para buscar el valor mínimo, esto es igual a 0, 2x menos 100 igual a 0. De esta ecuación se despeja la x, por consiguiente x vale 50. O sea que 50 corresponde a un número crítico. Vamos a ver si este número corresponde a un valor máximo o a un valor mínimo. Para ello, vamos a hallar la segunda derivada de p de x. Entonces, hallo la segunda derivada, que sería 2 menos 0, o sea 2. Y al reemplazar la x por 50 en esta expresión, entonces decimos que la segunda derivada, cuando x vale 50, vale 2. O sea, para cualquier valor de la x, esto siempre va a ser 2, que es mayor que 0. ¿Qué indica esto? Que si la segunda derivada da positiva cuando se reemplaza el número crítico en la segunda derivada y da positiva, hay un valor mínimo. Pues hay un mínimo cuando x vale 50. O sea que la respuesta sería x vale 50. Y el valor de y es igual a x menos 100, o sea 50 menos 100, que es menos 50. Los dos números que estamos buscando son 50 y menos 50. Y el producto es 50 por menos 50, que sería menos 2500. De respuesta final, x es 50 y y vale menos 50. Los dos números buscados son 50 y menos 50. Otra forma de hacer el ejercicio es graficar la función x cuadrado menos 100x. Grafico esto en un plano cartesiano. Y para ello me apoyo en GeoGebra, que es una herramienta muy poderosa para graficar cualquier función. Me voy a mi buscador y en el buscador vamos a digitar GeoGebra. Entonces aquí digitamos GeoGebra. La primera opción que aparece en el buscador, aquí vamos a oprimir esta opción, aquí está el enlace, y aquí aparece aquí la herramienta de GeoGebra, que es una calculadora gráfica, donde se divide en dos zonas. La zona de la izquierda corresponde a la parte algebraica y la de la derecha corresponde a la parte gráfica. En esta zona se digitan las funciones. Entonces recordemos que y es igual
me apoyo en el teclado, que es mucho más fácil de trabajarlo. Aquí tenemos el teclado, entonces vamos a colocar x elevado al cuadrado menos 100x. Y aquí aparece por defecto la gráfica. Noten que la gráfica no se aprecia bien. La gráfica no se aprecia bien. Entonces, si yo aquí le damos acá, le damos a acercar, ¿sí? Acercar, noten que la gráfica, aquí me muestra la gráfica ya, aquí se puede ver mucho mejor la gráfica. Sin embargo, no es una buena opción, no me permite ver una gráfica completa. Para ello tengo que darle una escala diferente al eje X que al eje Y. ¿Sí? Es una escala diferente para que se pueda visualizar completamente la gráfica. Entonces para ello me voy aquí en propiedades, nuevamente propiedades, y aquí en básico aparece eje X y eje Y. Entonces vamos a decir por ejemplo que el eje X es 1, que aquí es 1 de 1 a la división, y por ejemplo el eje Y que haga por ejemplo 10. Y aquí se ve la gráfica mucho mejor. Noten que aquí esto equivale a 1000 y esto equivale a 10.000. Son 10 veces la escala, o sea, mientras que aquí es 1000, aquí son 10.000. ¿Listo? 10 veces más el eje Y que el eje X. Vamos a hacer esto mucho más grande. Voy por propiedad nuevamente y en vez de 10, quizá por ejemplo 50. 50. Si aquí esto vale 1000 por 50, esto es 50.000. Aquí se ve mejor la gráfica, aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor la gráfica. Aquí se ve donde este punto corresponde, aquí es 40, aquí es 60, la mitad corresponde a 50. Aquí se ve mejor la gráfica, aquí se ve el punto corresponde a el punto mínimo, ¿sí? Corresponde cuando equivale a 50. Aquí se aprecia mejor la gráfica y si aquí sobre este punto oprimimos, ¿sí? Aparece la leyenda extremos x50 y el eje Y corresponde a menos 2500. Así es que se visualiza la gráfica en GeoGebra y se puede ver el punto mínimo. Entonces la gráfica aquí se puede visualizar y decimos que el ejercicio se puede resolver mediante el cálculo o usando GeoGebra graficando la función x cuadrado menos 100x, donde el punto mínimo corresponde a 50, x es 50 y el valor de p de x cuando equivale a 50 corresponde a menos 2500. Si yo reemplazo la x por 50 en esta función, tiene que dar menos 2500. La respuesta sería finalmente, los números que estamos buscando son 50 y menos 50. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.